Buenos días, buenas tardes y buenas noches, según la hora en que se encuentra viendo este video. La bienvenida por parte de Propiedad Horizontal Ecuador hacia usted que nos digna con su presencia. Continuando con el análisis de los artículos del Reglamento General de Ley de Propiedad Horizontal, hoy vamos a ver los artículos números 38, 39, 40 y si el tiempo nos da, veremos el 41. Muchas gracias por estar aquí presentes y después de la introducción comenzamos. Una asamblea universal en un condominio es una reunión donde todos los copropietarios participan para tomar decisiones. Es un mecanismo crucial en el contexto de la administración de propiedad horizontal. Esta asamblea es única ya que requiere la presencia de cada propietario sin la necesidad de una convocatoria formal previa. Por lo tanto, todas las decisiones tomadas durante esta asamblea tienen mucho peso debido a la participación colectiva. El concepto de una asamblea universal surge de la necesidad de un proceso de toma de decisiones eficiente. A diferencia de las asambleas regulares, que pueden requerir notificaciones y agendas preestablecidas, una asamblea universal se puede realizar espontáneamente. Esta flexibilidad permite abordar asuntos urgentes de manera efectiva sin demoras de procedimiento. Sin embargo, también exige la presencia física o virtual de todos los interesados para garantizar la legitimidad. Además, la universalidad de la asamblea no es solo de nombre, representa la esencia de la propiedad y la responsabilidad compartidas. Cada decisión, desde tareas de mantenimiento rutinarias hasta compromisos financieros importantes, se discute colectivamente. Esto asegura la transparencia y fomenta un sentido de comunidad entre los copropietarios. Las decisiones de la asamblea son vinculantes, lo que refleja la postura unificada de todo el cuerpo de copropietarios. En esencia, la Asamblea Universal sirve como una plataforma democrática dentro del microcosmos de la vida en condominio. Equilibra la rapidez en la toma de decisiones con la inclusión de diversas opiniones. Tal estructura es vital para mantener la armonía y asegurar que el condominio funcione sin problemas, respetando los derechos y deberes de cada copropietario. Una de las características que define a una asamblea universal es la ausencia de una notificación formal. Normalmente las asambleas de condominio requieren notificación previa a todas las partes involucradas. Sin embargo, la Asamblea Universal no necesita este requisito, lo que permite a los copropietarios reunirse inmediatamente en respuesta a problemas urgentes. Este aspecto mejora enormemente la capacidad de respuesta de la Asamblea ante desafíos imprevistos. Una segunda característica clave es la necesidad de una toma de decisiones unánime. A diferencia de otras formas de asambleas donde los votos de la mayoría podrían ser suficientes, la Asamblea Universal exige un acuerdo completo entre todos los copropietarios presentes. Este requisito subraya la naturaleza colaborativa de la asamblea, asegurando que las decisiones se tomen con el consentimiento total de la comunidad. Es un testimonio de la autoridad colectiva conferida al grupo de copropietarios. Además, la presencia de todos los copropietarios es innegociable en una asamblea universal. La participación de cada miembro es crucial, reforzando el principio de igualdad de representación y participación. Esta característica puede verse como una fortaleza y un desafío logístico, ya que reunir a todos puede ser difícil. Sin embargo, asegura que cada decisión refleje la voluntad colectiva y por lo tanto, sea más sólida y confiable. La naturaleza de las discusiones dentro de una asamblea universal también es menos estructurada en comparación con las reuniones regulares. Esta informalidad puede facilitar un diálogo más abierto y una resolución de problemas más creativa. Sin embargo, requiere un enfoque disciplinado para garantizar que las discusiones se mantengan enfocadas y productivas. La ausencia de una agenda preestablecida exige que los participantes vengan preparados para abordar una amplia gama de posibles problemas. El momento para convocar una asamblea universal a menudo lo dicta la urgencia. Generalmente se recurre a ella cuando el condominio enfrenta situaciones que requieren una solución inmediata. Tales escenarios pueden incluir emergencias de mantenimiento imprevistas, problemas legales o asuntos financieros repentinos que afectan a todos los copropietarios. La capacidad de reunirse sin demora es una ventaja significativa en estas circunstancias.
La urgencia no es el único detonante para una asamblea universal. Las situaciones que tienen una importancia sustancial o un valor estratégico también justifican esta reunión. Por ejemplo, las decisiones relacionadas con renovaciones importantes, cambios en los estatutos del condominio o la venta de propiedad común, son casos en los que una asamblea universal resulta beneficiosa. Estos asuntos a menudo requieren la participación y el consenso de todos los copropietarios. La decisión de convocar una asamblea universal suele ser espontánea. Surge de la comprensión colectiva de que un asunto no se puede aplazar para una asamblea regular. Esta espontaneidad, si bien es beneficiosa para abordar problemas inmediatos, también requiere que los copropietarios estén disponibles y comprometidos con los asuntos del condominio. Fomenta una comunidad proactiva, lista para afrontar los desafíos de frente. Sin embargo, la urgencia no debe comprometer la calidad del proceso de toma de decisiones. Incluso en situaciones apremiantes, los principios de una discusión exhaustiva y un acuerdo unánime siguen siendo primordiales. La urgencia simplemente acelera el proceso, pero no disminuye la necesidad de una consideración y deliberación cuidadosas. La Asamblea Universal ofrece varias ventajas. La principal de ellas es la agilidad. Permite a los copropietarios abordar y resolver problemas rápidamente sin las demoras de procedimiento asociadas con las convocatorias formales. Esta agilidad es crucial para mantener el buen funcionamiento del condominio, especialmente cuando se trata de asuntos urgentes. Otra ventaja significativa es el enfoque basado en el consenso. Al requerir decisiones unánimes, la Asamblea Universal garantiza que todas las voces sean escuchadas y consideradas. Esto fomenta un sentido de unidad y responsabilidad colectiva entre los copropietarios. Es más probable que las decisiones tomadas de esta manera sean aceptadas y apoyadas por todos, minimizando los posibles conflictos y asegurando una implementación sin problemas. La flexibilidad también es un beneficio notable de la Asamblea Universal. Sin las limitaciones de una agenda predeterminada, las discusiones pueden adaptarse a las necesidades y prioridades emergentes del condominio. Esta adaptabilidad es especialmente beneficiosa en entornos dinámicos donde las circunstancias pueden cambiar rápidamente. Permite a la comunidad mantenerse receptiva y resistente ante nuevos desafíos. Además, la Asamblea Universal sirve como una excelente plataforma para construir y reforzar las relaciones comunitarias. Al involucrar a todos los copropietarios en un diálogo significativo, fortalece los lazos interpersonales y fomenta un ambiente comunitario de apoyo. Esta cohesión social es invaluable para promover la armonía y la cooperación a largo plazo dentro del condominio. Una vez que hemos visto el video que nos enlaza con el artículo número 38, que como ustedes ven, habla sobre un tipo de asambleas de tipo especial. La Asamblea Universal es un tipo de reunión que se tiene en el régimen de propiedad horizontal. El mismo ya lo habíamos tratado a grosso modo cuando vimos el tema sobre asambleas, al cual les invito a que visiten ese video en nuestro canal de YouTube, Propiedad Horizontal Ecuador. Habíamos tomado como uno de los tipos de asambleas que existen. Dentro de las más conocidas, las ordinarias, las extraordinarias, y ahí habíamos hablado sobre las de tipo universal, aparte de otras que también mencionamos en ese video y a los cuales les invito. Aquí está la miniatura de YouTube para que se ubiquen y está dentro de nuestro canal. Para comenzar en nuestro análisis de esta tarde, vamos a ver y leer exactamente lo que dice este artículo. Artículo número 38. De la Asamblea de Copropietarios. Asamblea Universal. La Asamblea Universal podrá reunirse sin previa convocatoria en cualquier momento, siempre que concurran todos los copropietarios, en cuyo caso se tratará de una Asamblea Universal. Hasta aquí el artículo número 38. Como ustedes ven, el artículo número 38 es corto, pero conciso en determinar el uso y la forma como se puede realizar este tipo de reuniones de tipo universal.
Vamos a comenzar nuestro análisis y para lo cual, como siempre, nos vamos a valer de unas guías positivas que los hemos hecho para este tema. Bien, estamos aquí en el Reglamento General de Propiedad Horizontal del Ecuador. Hoy con el artículo número 38 que habla sobre la Asamblea Universal. Y veamos qué textualmente dice. Pues que la Asamblea Universal podrá reunirse sin previa convocatoria, en cualquier momento, siempre que concurran todos los copropietarios, en cuyo caso se tratará de una Asamblea Universal, es lo que dice el artículo. Comencemos diciendo que una Asamblea Universal es una reunión de todos los copropietarios de un condominio que se lleva a cabo sin necesidad de una convocatoria formal previa. Es decir, todos los copropietarios se reúnen por su propia voluntad y acuerdo para tratar asuntos relacionados con el condominio sin tener una convocatoria previa a esta reunión. Veamos las características que conlleva este tipo de reunión. Comenzaremos con la sin convocatoria previa. A diferencia de las asambleas ordinarias o extraordinarias, la Asamblea Universal no requiere de una notificación formal a los copropietarios con antelación. En este caso, ni 8 ni 15 días anteriores a la realización de tipo de asambleas. Otra característica es la presencia de todos los copropietarios. Para que se considere una asamblea universal, deben estar presentes todos los propietarios del condominio o conjunto declarado en propiedad horizontal. Es una de las características primordiales para que se realice este tipo de asambleas. Pasemos a ver otro punto que está relacionado con esta pregunta. ¿Cuándo se puede realizar una asamblea universal? Y podríamos decir que se puede realizar en cualquier momento, siempre y cuando se cumplan los requisitos mencionados en la parte anterior que ya lo vimos. Generalmente se recurre a este tipo de asamblea cuando existe un asunto de suma urgencia o importancia, que requieren una decisión inmediata y consensuada por parte de todos los copropietarios. Bajo estos términos se puede realizar una asamblea universal. Pasemos a ver, en cambio, las ventajas de este tipo de asambleas. Y como ventajas podemos decir la agilidad, pues permite tomar decisiones de manera rápida y eficiente sin necesidad de esperar los plazos establecidos para las convocatorias formales, en este caso para una ordinaria o una extraordinaria. El consenso sería otra de las ventajas, pues al requerirse la unanimidad, garantiza que todas las decisiones tomadas sean aceptadas por todos los copropietarios, evitando posibles conflictos. Y una tercera ventaja sería la flexibilidad, pues puede realizarse en cualquier momento y lugar que sea conveniente para todos los asistentes. Aquí tendríamos que acotar de que por lo general este tipo de reuniones se forman bajo dos aspectos. El primer aspecto es que sea de tipo residencial y que todos los propietarios vivan en el inmueble. En esa forma sería fácil reunir al 100% de copropietarios. Y la segunda sería en que un condominio tenga pocos copropietarios. Estamos hablando que un condominio o conjunto nace en propiedad horizontal a partir de 2 unidades habitacionales. En este caso, de 2, 3, 5 hasta 10, tal vez 15 unidades habitacionales, sería fácil reunir a todos los copropietarios. En el caso de que ya existieran más, 20, 30 en adelante, ya se vuelve un poquito difícil tener el 100% de los copropietarios asistentes a este tipo de reunión. Pasemos a ver, en cambio, las desventajas. Y una sería la dificultad de reunir a todos. Como acabé de decir, ya cuando sobrepasa un número de unidades habitacionales,
ya se vuelve una dificultad en reunir a todos y por lo tanto este tipo de asambleas no se pueden dar. Otra sería de desventaja las decisiones potencialmente lentas. Si no hay un consenso general, la toma de decisiones puede ser lenta y compleja para este tipo de reuniones. Y una tercera desventaja sería la falta de formalidad. Al no tener los mismos requisitos formales que las asambleas convocadas, sean ordinarias o extraordinarias, podría generarse dudas sobre la validez de algunas decisiones. En este caso, sí se conlleva a tener todas las características que las hemos dado anteriormente, puede realizarse legalmente un tipo de esta reunión y que tendrá toda la validez del caso. En resumen inicial, podríamos decir que la Asamblea Universal es una herramienta que permite a los copropietarios tomar decisiones de manera rápida y consensuada, cuando sea necesario. Sin embargo, su uso debe ser limitado a situaciones excepcionales, ya que requiere la presencia y el acuerdo del 100% de propietarios. Podríamos acotar. Pasemos a ver los asuntos a tratarse. En una asamblea universal, al ser una reunión de todos los copropietarios y al requerir unanimidad para tomar decisiones, teóricamente se puede tratar cualquier tipo de asunto relacionado con el condominio. Esto incluye las decisiones urgentes, que pueden ser reparaciones de emergencia, problemas de seguridad, cambios inmediatos y otros que pueden estar dentro de estas decisiones urgentes. Otro asunto podría ser el cambio importante en el reglamento interno. Modificaciones sustanciales que afecten a todos los copropietarios deben estar dentro de este tipo de asuntos a tratarse. Al tener todos los propietarios de asistentes, pues se puede tratar cambios en el reglamento interno, que necesita del 75% al 100% que estén presentes. Otro tipo de asunto a tratarse sería ventas o arrendamientos excepcionales. Operaciones inmobiliarias que requieran un acuerdo unánime pueden tratarse dentro de este tipo de asamblea. Otro tipo de asunto que se puede tratar es la decisión estratégica, pues inversiones a largo plazo, cambios en la administración o de los dignatarios pueden ser tratadas en este tipo de asambleas universales. Con la disculpa del caso, tenemos aquí donde realizamos las grabaciones un sinnúmero de altoparlantes que pasan por nuestro sitio. Sin embargo, es importante recordar que la práctica suele limitar al tipo de asuntos que se tratan en una asamblea universal, debido a la dificultad de reunir a todos los copropietarios y alcanzar un consenso de todos los temas que se tratan. Podríamos también ver cómo se documenta una asamblea universal. La documentación de una asamblea universal es fundamental para tener un registro de las decisiones tomadas y para garantizar la transparencia en la gestión del condominio. Si bien no existen requisitos legales tan estrictos como para las asambleas ordinarias o extraordinarias, se recomienda elaborar siempre una acta que incluya fecha, hora y lugar de la reunión. Debe ser claramente estipulada en el acta que se debe levantar para este tipo de asambleas. Lista de asistentes, nombre de todos los copropietarios presentes que estuvieron en esta reunión, que van a ser todos los propietarios. El orden del día se debe colocar todos los temas que son tratados en la reunión y debidamente estipulados en el acta a levantarse. Decisiones tomadas, pues deben resumirse todas las decisiones y acuerdos que serán alcanzados en la asamblea en la debida acta de la misma. Por último, también deberíamos decir que se debe firmar todos los asistentes como constancia de su presencia y conformidad con todas las decisiones que han sido tomadas en esta asamblea.
Es recomendable que el acta sea firmada por un notario para darle mayor validez legal, también podríamos acotar. Previamente a la conclusión que se puede llegar, deberíamos decir qué pasa si no todos los copropietarios están de acuerdo con una decisión tomada en asamblea. Al requerirse la unanimidad para tomar decisiones en una asamblea de tipo universal, teóricamente si un solo copropietario no está de acuerdo, la decisión no puede ser tomada. Sin embargo, en la práctica, como ya lo indicamos, pueden surgir situaciones en las que se busquen acuerdos consensuados o se tomen decisiones que, aunque no sean unánimes, sean consideradas beneficiosas para la mayoría y también pueden estar redactadas en el reglamento interno propio de cada inmueble. Es importante destacar que la decisión debe ser respetada por todos los copropietarios, incluso por aquellos que no estén de acuerdo, ya que se considera que han participado en la toma de las decisiones. Si existe un desacuerdo persistente, podría ser necesario recurrir a otros mecanismos de resolución de conflictos, como la mediación o el arbitraje. Y en último caso, se puede llamar a una sesión de tipo extraordinario en la cual podrían solventarse cualquier inconveniente y tendrían la facilidad de realizar bajo los términos del 75%. En conclusión, las asambleas universales son una herramienta útil para tomar decisiones importantes en el condominio, pero su uso debe ser cuidadoso o limitado a situaciones excepcionales en las que sea posible alcanzar un consenso general. Podríamos terminar acotando sobre el artículo número 38 que trata sobre las asambleas de tipo universal. Con esto terminaríamos este análisis al artículo número 38. Como ustedes han podido ver, este análisis ya lo habíamos algo hablado en el tema de asambleas. Es algo conciso, preciso y que el reglamento lo ha dado para solventar ciertas circunstancias que deben ser realizadas de forma urgente, emergente y que tenga la facilidad de reunir a todos los propietarios. Pasemos al artículo número 39, que en cambio seguimos hablando de asambleas, pero ahora vamos a hablar sobre el quórum necesario para que sea realizadas. Veamos el video de introducción al tema que vamos a tratar. Artículo 39. Quórum. El quórum en el Reglamento de Propiedad Horizontal en Ecuador. ¿Qué es el quórum? El quórum es el número mínimo de copropietarios que deben estar presentes en una asamblea para que ésta pueda tomar decisiones válidas. En otras palabras, es el porcentaje de propietarios que deben asistir a la reunión para que ésta sea considerada legal y sus acuerdos tengan validez. ¿Cómo se determina el quórum en una asamblea de copropietarios en Ecuador? Según el reglamento que se está analizando, el quórum se determina de la siguiente manera. Primera convocatoria, se requiere que más del 50% de las alícuotas de propiedad estén representadas por los copropietarios presentes. Las alícuotas son las partes proporcionales en que se divide el valor total del condominio y sirven para determinar la cuota de mantenimiento que debe pagar cada propietario. Segunda convocatoria, si en la primera convocatoria no se alcanza el quórum, en la segunda convocatoria cualquier número de copropietarios presentes podrán tomar decisiones. Reforma del reglamento interno. Para reformar el reglamento interno, se requiere un quórum específico establecido por la Ley de Propiedad Horizontal independientemente de si es la primera o segunda convocatoria. ¿Qué significa tener derecho a voto?
Para ejercer el derecho a voto en una asamblea, un copropietario debe estar al día con el pago de todas sus obligaciones con el condominio, como expensas comunes, que son las cuotas de mantenimiento; multas, que son sanciones por incumplimiento de las normas de condominio; intereses de mora, intereses generados por pagos atrasados; otros valores, cualquier otra cantidad adeudada al condominio. ¿Cómo se contabilizan los votos? Cada copropietario tiene un número de votos proporcional a su alícuota. Esto significa que los propietarios de unidades más grandes o más valiosas tendrán más peso en las decisiones de la asamblea. ¿Por qué es importante el quórum? El quórum garantiza que las decisiones tomadas en una asamblea representan la voluntad de la mayoría de copropietarios. Al establecer un quórum, se evita que una minoría pueda tomar decisiones que afecten a toda la comunidad. En resumen, el quórum en las asambleas de copropietarios en Ecuador es un mecanismo para asegurar que las decisiones sean tomadas de manera democrática y representativa. El número de copropietarios necesarios para alcanzar el quórum varía según se trate de la primera o segunda convocatoria y del tipo de decisión a tomar. Además, para poder votar, los copropietarios deberán estar al día con sus obligaciones con el condominio. Con las disculpas del caso en cuanto al formato de audio que ha tenido este video, podemos comenzar a ver el artículo número 39 que habla sobre el quórum. Igualmente, algo ya lo habíamos visto en el tema de asambleas. Para continuar, veamos la redacción del artículo que vamos a tratar. Artículo número 39. De la Asamblea de Copropietarios. Quórum. El quórum para las reuniones de la Asamblea General, en primera convocatoria, estará integrado por la concurrencia de un número de copropietarios con derecho a voto, que represente más del 50% de las alícuotas de propiedad del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal. En segunda convocatoria, el quórum quedará establecido con el número de copropietarios con derecho a voto que se encuentren presentes. A efectos de reformar el reglamento interno o adoptar uno nuevo, deberá estar presente el número de copropietarios con derecho a voto que para este propósito exija la ley de propiedad horizontal, sin importar si se trata de primera o segunda convocatoria. El secretario de dicha Asamblea General llevará un registro con la firma o representación de cada asistente a la misma. Para ejercer el derecho de voto en la Asamblea, cada copropietario deberá justificar encontrarse al día en el pago de las expensas comunes, ordinarias o extraordinarias, multas, intereses de mora y demás valores establecidos, así como de cualquier otra cantidad, mediante certificación otorgada por la Administración. Cada copropietario tendrá votos en proporción a sus respectivas alícuotas. Hasta aquí el artículo número 39. Una vez que hemos puesto el artículo 39 textualmente, vamos a comenzar el análisis de este artículo en forma general. Para eso continuemos con las guías positivas para nuestro análisis. Y bien, comencemos hablando sobre el artículo número 39, que en definitiva habla sobre el quórum. El texto, que ya lo acabamos de oír, redacta algunos aspectos importantes a tomarse en cuenta. En este caso, el quórum es el número mínimo de copropietarios que deben estar presentes en una asamblea para que ésta pueda tomar decisiones válidas. Dicho de otra manera, es el porcentaje de propietarios que deben asistir a la reunión para que ésta sea considerada legal y sus acuerdos tengan toda la validez. En esta forma podemos comenzar con el análisis de este artículo. Y podríamos hablar que según el reglamento que está descrito, el quórum se determina de la siguiente manera. Primera convocatoria. Se requiere que más del 50% de las alícuotas de propiedad estén representadas por los copropietarios presentes.
Las alícuotas, como ya hemos dicho, son las partes proporcionales en que se divide el valor total del condominio y sirven para determinar la cuota de mantenimiento que debe pagar cada propietario. En el caso de que no se pudiera realizar la asamblea en primera convocatoria, pues esperando los 60 minutos que está estipulado en el reglamento general, se podría dar la segunda convocatoria. Si en la primera convocatoria no se alcanza el quórum, en la segunda convocatoria podrá realizarse con cualquier número de copropietarios presentes y se podrá tomar decisiones. Naturalmente, si es que estas no tienen bajo reglamento, que debe ser bajo un tipo de quórum cualificado. Reforma del reglamento interno. Para reformar el reglamento interno se requiere un quórum específico establecido por la ley de propiedad horizontal, independientemente si es en primera o segunda convocatoria. Podríamos acotar en esta determinación sobre el quórum de asamblea de copropietarios. Pero, ¿qué significa tener derecho a voto? Para ejercer el derecho a voto en una asamblea, un copropietario debe estar al día en el pago de todas sus obligaciones con el condominio, dice claramente este artículo. Entre otras, las expensas comunes deben estar debidamente canceladas, que son las cuotas de mantenimiento. Multas, sanciones por incumplimiento de las normas del condominio también deben estar debidamente canceladas. Intereses de mora, los intereses generados por pagos atrasados también deben estar debidamente cancelados para tener el derecho a voto. Y otros valores como cualquier otra cantidad adeudada al condominio, sea esta por alquiler o por el uso de áreas comunes de uso exclusivo. Todas estas deben estar debidamente canceladas para tener el debido derecho a voto en una asamblea. Naturalmente, debe estar debidamente estipulado en el reglamento interno del inmueble para que sea válido estas características. Pasemos a ver cómo se contabilizan los votos. Cada copropietario tiene un número de votos proporcional a su alícuota, ya lo hemos estipulado en varias charlas anteriores. Esto significa que los propietarios de unidades más grandes o más valiosas tendrán más peso en las decisiones de la asamblea y ya estaría estipulado bajo el término de porcentaje de participación, que son las alícuotas. Pero, ¿por qué es importante el quórum? El quórum garantiza que las decisiones tomadas en una asamblea representen la voluntad de la mayoría de los copropietarios. Al establecer un quórum, se evita que una minoría pueda tomar decisiones que afecten a toda la comunidad. Podría estar dentro de la importancia de respetar un quórum. En resumen, podríamos decir que en las asambleas de copropietarios en Ecuador es un mecanismo para asegurar que las decisiones sean tomadas de manera democrática y representativa. El número de copropietarios necesarios para alcanzar el quórum varía según se trate de la primera o también de la segunda convocatoria y, ¿por qué no?, del tipo de decisión que se vaya a tomar en esta asamblea. Además, para poder votar, los copropietarios deben estar al día en sus obligaciones con el condominio o conjunto. También recalca este artículo número 39. Este corto análisis que hemos realizado al artículo número 39 del quórum no creo que avaliza dar mayor importancia, pues ya lo hicimos en las asambleas. Y el artículo 39 recalca las condiciones para establecer el quórum. Pasemos al artículo número 40, que sigue hablando sobre las asambleas. En este caso, se relaciona con la representación que tienen los propietarios. Pasemos al video de introducción para entrar en análisis. Asambleas de copropietarios. ¿Qué significa la representación en una asamblea de copropietarios?
Este artículo 40 del Reglamento General de Propiedad Horizontal de Ecuador establece que los copropietarios tienen la posibilidad de participar en las asambleas no solo de manera personal, sino también a través de un representante. Esto quiere decir que un copropietario puede autorizar a otra persona para que asista a la asamblea en su lugar y emita su voto. ¿Cuáles son las formas de representación? Existen dos formas principales de otorgar representación para asistir a una asamblea. 1. Poder notarial, es la forma más formal y segura de otorgar representación. 1. El copropietario debe acudir a un notario para que se levante un documento en el que se designa a una persona como su representante para asistir a la asamblea y ejercer sus derechos de voto. 2. Carta dirigida al presidente o administrador. Esta es una forma más sencilla, pero igualmente válida, de otorgar representación. 2. El copropietario debe escribir una carta dirigida al presidente o administrador de la comunidad, en la cual se indica el nombre de la persona a quien se le otorga la representación. 2. Esta carta debe ser adjuntada al acta de la asamblea. ¿Qué requisitos debe cumplir la representación? 1. Validez del documento. Tanto el poder notarial como la carta deben estar debidamente firmados y contener los datos completos del copropietario y de su representante. 2. Presentación en la asamblea. El representante debe presentar el documento que acredite su representación al momento de ingresar a la asamblea. ¿Por qué es importante la representación? La representación permite a los copropietarios participar en las asambleas incluso cuando no pueden asistir personalmente. Esto es especialmente útil en los siguientes casos. 1. Ausencia por motivos laborales o personales, cuando un copropietario no puede asistir a la asamblea debido a compromisos laborales, viajes o cualquier otra razón. 2. Conocimiento especializado. En ocasiones, los copropietarios pueden delegar la representación en personas con conocimientos específicos sobre temas a tratar en la asamblea. 3. Mayor participación. Al permitir la representación, se fomenta una mayor participación de los copropietarios en la toma de decisiones. En resumen, la posibilidad de representación en las asambleas de copropietarios es un mecanismo que busca garantizar la participación de todos los propietarios en la gestión del condominio, incluso cuando no pueden asistir personalmente. Al otorgar un poder notarial o una carta, los copropietarios aseguran que sus intereses estén representados en la asamblea y que sus votos sean contabilizados. Posibles preguntas que podrías hacer: ¿existen límites en el número de personas que un copropietario puede representar? Generalmente, no existe un límite explícito en el número de personas que un copropietario puede representar en una asamblea de copropietarios. Sin embargo, es importante considerar lo siguiente. 1. Lógica y practicidad. Si bien no hay una restricción legal, desde un punto de vista práctico, no tendría sentido que un copropietario delegara su voto en un número excesivo de personas. 1. Esto podría generar confusión y dificultar el proceso de votación. 2. Reglamento interno. El reglamento interno del condominio podría establecer algunas limitaciones o especificaciones sobre la representación, por lo que es recomendable consultarlo. ¿Qué sucede si el representante no puede asistir a la asamblea? Si el representante designado por un copropietario no puede asistir a la asamblea, la representación se considera caducada. En este caso, el voto del copropietario no será contabilizado, a menos que 1. Delegación a otro representante. El copropietario haya otorgado un poder a una segunda persona como suplente. 2. Participación remota. Si el reglamento interno del condominio lo permite, el copropietario podría participar de manera remota, por ejemplo, a través de videoconferencia y ejercer su voto de esa manera. ¿Es posible revocar un poder notarial o una carta de representación? Sí, es posible revocar un poder notarial o una carta de representación en cualquier momento. Para ello, el copropietario debe notificar por escrito al representante y, en el caso del poder notarial, también al notario que lo otorgó. Es importante tener en cuenta que 1. Revocación del poder notarial. La revocación de un poder notarial requiere de un trámite similar al de su otorgamiento, es decir, se debe acudir a un notario para formalizar la revocación. 2. Revocación de la carta. La revocación de una carta de representación se puede realizar mediante una nueva carta dirigida al presidente o administrador del condominio. En resumen, la representación en asambleas de copropietarios es una herramienta útil para garantizar la participación de todos los propietarios en la toma de decisiones.
Sin embargo, es importante que los copropietarios ejerzan este derecho de manera responsable y cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento interno del condominio. Como acabamos de ver, el video ya nos da una clara explicación y un análisis de las circunstancias que se deben en la representación, herramienta que tienen los copropietarios para el caso de no poder asistir a una asamblea. Muchas vicisitudes, hay muchas veces que no se están con el tiempo o se está fuera de la ciudad donde va a ser realizada la asamblea, conlleva a que se delegue su intervención, su participación en la asamblea a un representante. El artículo da la posibilidad de ciertos aspectos que debe cumplir para que la representación sea válida. Leamos el artículo para continuar con este análisis. Artículo número 40. De la Asamblea de Copropietarios. Representación. Los copropietarios pueden participar en la asamblea por sí o por medio de representante. La representación se otorgará mediante poder notarialmente conferido o por medio de una carta cursada al presidente o administrador, según sea el caso, la misma que se adjuntará al acta de la respectiva sesión. Hasta aquí el artículo número 40. Una vez que está claro lo que dice el artículo número 40, que habla sobre la representación, como ya lo hemos dicho, continuemos con el análisis y nuestras diapositivas. Comencemos con el artículo número 40, que ya lo hemos indicado, habla sobre la representación que puede otorgar un propietario en otra persona. Textualmente ya lo hemos leído, que dice que los copropietarios pueden participar en la asamblea por sí o por medio de una representación. Esta representación será otorgada mediante poder notarial o por medio de una carta simple cursada al presidente o administrador, según sea el caso, la misma que se adjuntará a la acta respectiva de la sesión. Este artículo número 40 del Reglamento General de Propiedad Horizontal de Ecuador establece que los copropietarios tienen la posibilidad de participar en las asambleas no solo de forma personal, sino también a través de un representante. Esto quiere decir que un copropietario puede autorizar a otra persona para que asista a la asamblea en su lugar y emita su voto, que debe estar debidamente explicado en el poder que otorgue. ¿Cuáles son las formas de representación? El artículo 40 da que existen dos formas principales de otorgar representación para asistir a una asamblea. La primera es un poder notarial, que es la forma más formal y segura de otorgar una representación. El copropietario debe acudir a un notario para que levante un documento en el que se designa a una persona como su representante para asistir a la asamblea y ejercer su derecho a voto. Y la segunda forma es una carta simple dirigida al presidente o al administrador, según sea el caso. Esta es una forma más sencilla, pero igualmente válida, de otorgar representación. El copropietario debe escribir una carta dirigida al presidente o administrador de la comunidad en la cual se indique el nombre de la persona a quien se le otorga la representación. Esta carta debe ser adjuntada a la acta de la asamblea, lo dice el artículo número 40, como forma tácita de que sea legalmente elevada la representación de tal o cual propietario. ¿Qué requisitos debe cumplir la representación? Primero podríamos hablar sobre la validez del documento. Tanto el poder notarial como la carta escrita deben estar debidamente firmados y contener los datos completos del copropietario y de su representante para tener validez. La presentación en la asamblea. El representante debe presentar el documento que acredite su representación al momento de ingresar a la asamblea o puede también previamente enviar al presidente o al administrador como hemos indicado. Pero ¿por qué es importante la representación? La representación permite a los copropietarios participar en las asambleas incluso
cuando no pueden asistir personalmente. Eso es especialmente útil en estos casos. Ausencia por motivos laborales o personales. Cuando un copropietario no puede asistir a la asamblea debido a compromisos laborales, sean viajes o cualquier otra razón, está la opción de hacerse representar por una tercera persona que puede ser un propietario o la persona que designe que realice esta representación. Conocimiento especializado es otra de las opciones que tiene que en ocasiones los copropietarios pueden delegar la representación en personas con conocimientos específicos sobre temas a tratarse en asambleas de tipo específico. En este caso, podría ser un abogado que lo pueda representar, siendo que este abogado tenga total conocimiento sobre el tema que se va a tratar y que sea de particular importancia para el inmueble estos conocimientos. Por último, también podríamos decir la mayor participación. Al permitirse la representación, se fomenta una mayor participación de los copropietarios en la toma de decisiones, ya que si no pueden estar, no pueden votar, las decisiones pueden bajar su importancia por una participación de tipo pequeña o incluso que no se dé el quórum necesario, como dijimos en el artículo anterior. En resumen, podríamos decir que la posibilidad de representación en las asambleas de copropietarios es un mecanismo que busca garantizar la participación de todos los propietarios en la gestión del condominio, incluso cuando no pueden asistir personalmente. Al otorgar un poder notarial o una carta debidamente redactada, los copropietarios aseguran que sus intereses estén representados en la asamblea y que sus votos sean contabilizados. Vamos a pasar a unas preguntas que podríamos dar sobre el tema de este artículo. En este caso podría ser: ¿existen límites en el número de personas que un copropietario pueda representar? Generalmente no existe un límite explícito en un número de personas que un copropietario puede representar en una asamblea de copropietarios. Sin embargo, debería ser importante considerar lo siguiente: lógica y practicidad. Si bien no hay una restricción legal, desde un punto de vista práctico, no tendría sentido que un copropietario delegara su voto en un número excesivo de personas a un solo copropietario. Esto podría generar confusión y dificultar el proceso de la votación. Y por reglamento interno. El reglamento interno del condominio podría establecer algunas limitaciones o especificaciones sobre la representación, por lo que es recomendable consultarlo, y si no tiene ningún artículo o acápite que hable sobre el asunto de la representación en alguna asamblea general, podría darse de que se norme este tipo de representación. ¿Quién puede representar? ¿Cuántos pueden ser representados por una sola persona? Y algún otro tipo de característica que deba tener esta representación debe estar debidamente establecido en el reglamento interno. Pasemos a otra pregunta que podría ser: ¿qué sucede si el representante no puede asistir a la asamblea? Si el representante designado por un copropietario no puede asistir a la asamblea, la representación se considerará caducada. En este caso, el voto del copropietario no será contabilizado a menos que se realice una delegación a otro representante. El copropietario que sepa que su representante no va a poder asistir puede otorgar un poder o una segunda carta a otra persona como suplente. En este caso tendrá la debida autorización por parte del presidente o del administrador para que realice esta representación, en este caso por otra persona. Participación remota puede ser otra situación. Al no asistir el representante,
a una asamblea. Si el reglamento interno del condominio lo permite, el copropietario podría participar de manera remota, por ejemplo a través de una videoconferencia, y ejercer su voto. De esta manera podría ser una salvedad para poder solventar la inasistencia de un representante. Hablemos sobre el poder notarial. En este caso, ¿es posible revocar un poder notarial o una carta de representación también? Y la respuesta sería categórica. Sí es posible revocar un poder notarial o una carta de representación en cualquier momento. Para ello, el copropietario debe notificar por escrito al representante y, en el caso de poder notarial, también debe realizar con el notario que lo otorgó. En este caso, es importante tener en cuenta que la revocación del poder notarial requiere de un trámite similar al de su otorgamiento. Es decir, en ley, todo lo que se hizo en una forma se deshace bajo la misma forma, está estipulado dentro de los cánones de la legalidad y de la abogacía. Es decir, se debe acudir a un notario para formalizar la revocatoria de este poder de representación. Otra sería la revocación de la carta. En cambio, la revocación de una carta de representación se puede realizar mediante una nueva carta dirigida igualmente al presidente o al administrador del condominio para dar de baja, digamos, la representación por tal o cual persona o designar a una nueva persona que la represente. En resumen, podríamos decir que la representación en asambleas de copropietarios es una herramienta útil para garantizar la participación de todos los propietarios en la toma de decisiones. Sin embargo, es importante que los copropietarios ejerzan este derecho de manera responsable y cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento interno del condominio y del reglamento general de la Ley de Propiedad Horizontal, como lo hemos tratado en este artículo número 40. Como ustedes ven, bajo las características y los derechos que tiene cada propietario, puede realizarse esta delegación de forma legal y tener su participación en la toma de decisiones de la Asamblea. Pasemos a ver el artículo número 41, que en cambio habla sobre el derecho de asistencia. Para terminar la charla de este martes legal, pasemos al video de introducción. Ser dueño de una propiedad viene con derechos y responsabilidades. Un derecho clave es participar en las decisiones que afectan a la propiedad. Esto se hace a través de las asambleas de propietarios. Estas asambleas son reuniones formales de los dueños de propiedades. Discuten y votan sobre asuntos importantes. Estos pueden incluir mantenimiento, finanzas y reglas de la comunidad. La asistencia es crucial para que los propietarios expresen sus opiniones. Asegura que las decisiones reflejen la voluntad colectiva de la comunidad. Entender quién puede asistir a estas asambleas es vital. Garantiza una representación justa y protege los intereses de todos los propietarios. El derecho a asistir a las asambleas de propietarios generalmente es exclusivo de los propietarios. Esto significa que solo aquellos registrados como dueños de una unidad o porción de la propiedad son elegibles para participar. Esta exclusividad proviene del principio de propiedad. Las decisiones tomadas en estas asambleas impactan directamente la propiedad y su valor. Por lo tanto, solo aquellos con un interés directo, los propietarios, tienen derecho a participar en el proceso de toma de decisiones. Esto asegura que las decisiones sean tomadas por aquellos directamente afectados por ellas. Evita que partes externas influyan en decisiones que podrían impactar negativamente a los propietarios. Esta exclusividad protege la inversión colectiva de los propietarios. Garantiza un proceso democrático donde cada propietario tiene voz en los asuntos que conciernen a su propiedad. Si bien la propiedad es el criterio principal para la asistencia, existen ciertas excepciones.
Estas excepciones permiten que personas que no son propietarias participen bajo circunstancias específicas. Una de estas excepciones es la presencia de representantes legales. Los propietarios que no pueden asistir personalmente pueden designar a un representante para que actúe en su nombre. Este podría ser un abogado o una persona de confianza con poder notarial. En algunos casos, la ley puede permitir que inquilinos u ocupantes asistan. Sin embargo, su participación generalmente se limita a asuntos que afectan directamente su ocupación y normalmente no pueden votar. Estas excepciones aseguran que, incluso cuando los propietarios no pueden asistir personalmente, sus intereses estén representados. Mantiene la integridad del proceso de toma de decisiones al tiempo que se adapta a circunstancias específicas. La exclusividad de la asistencia a las asambleas de propietarios no se trata de exclusión. Se trata de garantizar la justicia, la transparencia y la protección de los derechos de propiedad. Al limitar la asistencia a los propietarios o sus representantes legales, el proceso asegura que las decisiones se tomen en el mejor interés de quienes han invertido en la propiedad. Evita la influencia indebida de partes externas que no comparten los mismos intereses. La transparencia se mantiene a través de reglas y regulaciones claras. Las listas de asistencia, las actas de las reuniones y los registros de votación generalmente se guardan y se ponen a disposición de los propietarios, lo que garantiza la rendición de cuentas y la transparencia. Este enfoque protege los intereses de todos los propietarios, fomentando un sentido de comunidad y responsabilidad compartida. Garantiza que las asambleas de propietarios funcionen como se pretende, como una plataforma para que los propietarios administren y protejan colectivamente sus inversiones. Como acabamos de ver en este video, es concomitante con el artículo número 40 que lo vimos anteriormente. El derecho a la asistencia es otro de los derechos que tiene cada copropietario. Para el análisis correspondiente, leamos primero lo que dice textualmente este artículo. Pasemos allá. Artículo número 41. De la Asamblea de Copropietarios. Derecho de asistencia. Es el copropietario quien tiene derecho de concurrir a la asamblea y no su arrendatario, comodatario o usuario, salvo lo previsto en el artículo anterior de este reglamento general. Hasta aquí el artículo número 41. Para el análisis, pasemos a las diapositivas que hemos preparado. Bien, sigamos con el reglamento general de la Ley de Propiedad Horizontal y en este caso hablemos sobre el artículo número 41. Este artículo habla sobre el derecho de asistencia. Muy corto, pues dice que el copropietario, quien tiene derecho de concurrir a la asamblea y no su arrendatario, comodatario o usuario, salvo lo previsto en el artículo anterior que le hemos visto en cuanto a la representación. Según el reglamento, el derecho a asistir a las asambleas de copropietario es exclusivo netamente para el propietario del inmueble. Eso quiere decir que el copropietario es el único que puede asistir a una asamblea. No pueden asistir ni sus arrendatarios, comodatarios o usuarios, inclusive si residen en el condominio. No tienen derecho a participar en estas reuniones y tomar decisiones. Con esta frase podríamos comenzar nuestro análisis y podríamos responder a ¿quién tiene derecho a asistir a las asambleas? La razón principal por la que se restringe la asistencia a las asambleas únicamente a los copropietarios es que son ellos quienes tienen un interés propietario en el condominio. Son los dueños de las unidades y por lo tanto son los que deben tomar decisiones que afecten el valor y la gestión del edificio a mediano y largo plazo. ¿Por qué solo el copropietario tiene derecho a asistir? Y podríamos decir que el texto que se menciona indica que puede haber excepciones a esta regla, pero remite a un artículo anterior del reglamento. En este caso es a la delegación, como lo vimos en el artículo número 40. Pero estas excepciones podrían incluir casos especiales, como podríamos redactar en el caso de arrendatarios con opción a compra. En este caso, los arrendatarios con opción a compra
podrían tener derecho a participar en las asambleas, ya que tienen un interés legítimo en el futuro del condominio. Otros casos previstos en el reglamento podría ser que en cada condominio puedan establecerse otras excepciones específicas, siempre y cuando no contradigan la ley o con el condominio. Pero ¿por qué es importante esta distinción? Es fundamental establecer claramente quién tiene derecho a asistir a las asambleas para evitar conflictos de intereses y garantizar que las decisiones se tomen en beneficio de los propietarios. Al limitar la participación a los copropietarios, se asegura que las decisiones estén basadas en el interés a largo y mediano plazo del condominio y no en los intereses particulares de los ocupantes actuales o temporales. En resumen, podríamos decir que el derecho a asistir a las asambleas de copropietarios es un derecho exclusivo únicamente a los propietarios. Esta medida garantiza que las decisiones que se tomen en estas reuniones representen los intereses de quienes tienen un vínculo propietario con el condominio, podríamos acotar. Pero ¿qué pasa si un copropietario está incapacitado para asistir a la asamblea? Si un copropietario se encuentra incapacitado para asistir a una asamblea, existen varias opciones. En este caso, como lo vimos en el artículo anterior a la representación. Cabe decirse que lo más común es que el copropietario otorgue un poder a otra persona de confianza para que represente o lo represente en la asamblea. Este poder debe ser notariado o en carta presentada al presidente o al administrador, como lo habíamos indicado en el artículo anterior. Y como también lo dijimos, la participación remota. En algunos casos, si el reglamento interno del condominio lo permite, el copropietario incapacitado podría participar de forma remota a través de medios como videoconferencias, como ya lo indicamos anteriormente. Una tercera forma podría ser decisiones diferidas. Si la incapacidad del copropietario es temporal, se podría considerar posponer la votación sobre temas específicos que le afecten directamente hasta que pueda participar. Es importante recordar que cada caso es particular y la solución más adecuada dependerá de las circunstancias y del reglamento interno del condominio. Pasemos a ver cómo se verifica la identidad de los asistentes a la asamblea. La verificación de la identidad de los asistentes a una asamblea es fundamental para garantizar que solo el copropietario o su representante legal debidamente autorizado pueda participar. Algunos métodos comunes de verificación se pueden incluir, como la presentación de documentos. Se solicita a los asistentes que presenten su documento de identidad, en este caso cédula de ciudadanía, y en caso de representación que presente el poder, si fue notarial o fue por carta debidamente redactada por el propietario. Se podría dar también un registro previo. Se puede elaborar un listado de asistentes previamente con base en la información proporcionada por los copropietarios. En este caso, si no va a asistir, puede delegar en forma escrita o por último, pues con una debida llamada al administrador o al presidente, delegando en tal o cual representante y que cumpla lo delegado, la delegación a su propiedad. Firma de la asistencia. Al ingresar a la asamblea, los asistentes pueden firmar un registro de asistencia, corroborando así su identidad. El método de verificación específico puede variar dependiendo del tamaño del condominio o conjunto y de las normas establecidas en el debido reglamento interno que debe estar debidamente relacionado a este tema. Otra pregunta que podríamos también dar a colación es ¿qué sucede si un arrendatario o usuario intenta participar en una asamblea? En general, un arrendatario o usuario no tiene derecho a participar en una asamblea de copropietarios. Sin embargo, podría surgir situaciones particulares que requieran una evaluación caso por caso. Si un arrendatario
o usuario intenta participar en una asamblea, lo más probable es que se le niegue el acceso. No obstante, es importante que la administración del condominio maneje una situación de manera cordial y explicando los motivos de la restricción. Es importante destacar que el reglamento interno de cada condominio puede establecer excepciones o procedimientos específicos para este tipo de casos. En resumen, podríamos decir que el derecho a asistir a las asambleas de copropietarios es exclusivo de los propietarios, sin ninguna forma. Pero sin embargo, existen mecanismos para garantizar la participación de aquellos que no pueden asistir personalmente, como la representación o la participación remota, como lo hemos dicho. La verificación de la identidad de los asistentes es esencial para garantizar la transparencia y la legitimidad de las decisiones tomadas en estas reuniones. Podríamos terminar acotando sobre el artículo número 40. Como ustedes acaban de ver en nuestro análisis, era importante tenerlo unido con el anterior, ya que son concomitantes. El 40 y el 41 prácticamente son llevados de la mano. Para eso nos hemos tomado unos minutos extras para hacer el análisis unido el artículo 40 y el 41, como acabamos de ver. En función también del tiempo, vamos a quedar hasta aquí. El artículo número 42 será visto la próxima semana, para lo cual les hacemos la cordial invitación para que nos acompañen y vean cómo se redacta y cómo le hacemos un análisis corto, conciso y que conlleva nada más para que los vecinos tengan claro el reglamento en todas sus partes. Por ahora, nada más, el agradecimiento a ustedes que han estado en esta charla, reiterando la invitación a que compartan este video, a que nos ayuden con una manito arriba para que la plataforma nos tome en cuenta. Les esperamos la próxima semana. Gracias por su participación en esta. Hasta la próxima. Gracias por ver este material. Te esperamos en nuestro siguiente video. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en YouTube. Hoy te hemos presentado una idea general de nuestros tutoriales. Aspiramos que haya sido de tu interés. Te esperamos en el siguiente. Tutoriales de vecinos para vecinos en copropiedad. Somos Propiedad Horizontal Ecuador y te esperamos en nuestro canal.